8:32 de la mañana, jueves 13 de agosto, y ya está aquí con nosotros Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenos días, buen jueves, señor Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Oye, que hay harto tema. ¿Estamos coordinados? Estamos coordinados, no más que... Oye, ¿qué onda más que la descoordinación en el... Es que hablábamos con Gerardo que a veces da la sensación de que están cuidando poco al ministro Claudio Alvarado, al viceministro. ¿Te queda la misma sensación? ¿Sí o no? O sea, me queda la sensación, como a todos ustedes, de que hay uno que ronca, sobre el cual se depositan prácticamente todas las esperanzas de éxito de este gobierno. Y el ministro Alvarado siempre ha tenido una condición como media mitológica. La gente que participa en la cocina política tiene una alta estima, una muy buena impresión de él como operador, como tejedor de redes, como que es el que evita que la sangre llegue al río, ¿cierto? Que es un conciliador, que es un político a la antigua, podríamos decir. Si todos hablan del 9 y nadie del volante de contención en esto. ¿Es así? Exacto. Ahora, la pregunta es si es que acaso el ministro de Interior debe ser un volante de contención. O más bien un 10 a la antigua, digamos, ¿cierto? Que haga jugar. Creador. ¿Cierto? Es una buena pregunta. No todos los ministros de Interior tienen el mismo perfil. Ahora, en este caso, más encima, le estás poniendo a uno que por sus características personales tiene bajo perfil una doble figuración. No solamente le estás pidiendo que coordine al gobierno y sea el jefe y todos le reconozcan que es el jefe. Acuérdate esa frase que citamos aquí a Lord Varys: el poder reside donde los hombres creen que reside. Por tanto, hay que creerse el cuento de que es tu jefe, ¿cierto?, para que él tenga ese poder, sino que además le estás pidiendo que haga de persona pública, comunicacionalmente, frente a los medios, frente a todo el ecosistema, digamos, comunicativo chileno, siendo vocero. Entonces, es una buena pregunta. ¿Es el hombre para esa doble tarea? Y si lo es, ¿no estarán siendo las mismas acciones del gobierno, en este caso, las que están horadando esa posibilidad? ¿Quién tendría que poner orden acá? ¿Será que la UDI tendrá que salir a defenderlo más vehementemente? ¿O quizá es el propio presidente José Antonio Kast que, si uno hace la hilera de distintos momentos, va a tener que bajar, ordenar en los partidos? O sea, se ha reunido con ellos en Cerro Castillo, ha llamado al orden en varios puntos, pero requerirá que el presidente Kast tome un liderazgo distinto y salga nuevamente. O sea, es que ese tampoco es Kast. Como que no, tampoco. Sí. Pero Avellana algo de él hizo. Dijo él Kast trabaja así. Dijo él, sí. O sea, su forma de ser es dejar que Quiroga haga. No es Piñera. Piñera siempre estaba consciente de que él podía hacer mejor la pega que cada uno de sus ministros en cada una de sus carteras. No soltaba nunca el control. Yo creo. O sea. Y quizás, claro, nos acostumbramos que la derecha gobierna así, pero casi tiene un estilo distinto. Ahora, la UDI es como esos partidos, es como esas relaciones cuando uno lleva saliendo harto tiempo, ¿cierto? Y llega ese momento clave donde pregunta, bueno, ¿y qué somos? ¿Y qué somos? Llevamos saliendo, conozco a tu mamá. Esa pregunta que a los hombres les encanta que le hagan. Me invitan a comer con la UDI. ¿El que pregunta o el que le pregunta? La UDI pregunta, pero ¿qué somos? ¿Qué somos? Claro. Somos amigos, somos pololo. Claro. La definición. ¿Cierto? Oye, no es menor, porque es una buena pregunta que yo sé que no es una buena idea estar pensando en la sucesión porque es muy luego. Entiendo ese cuento. Sí. Pero es importante saber si es que lo que estamos presenciando es un gobierno que se ve a sí mismo como un punto de inflexión histórica respecto de un deterioro institucional, cultural, incluso económico, y que quiere pasar a los libros de historia como el que logró cambiar, ¿cierto?, la tendencia, y a través de esta nueva guerra cultural fue capaz de volver a proyectar valores de responsabilidad, orden, trabajo, seriedad, autoridad, etc. O estamos viendo la construcción de lo que podríamos llamar un ciclo que comienza acá, pero tiene otros eslabones a continuación. Ya, pero eso tú, en el fondo, lo que planteas es que si eso fuera la construcción de un ciclo, sería una construcción que el gobierno está haciendo por sí, ante sí, y no en una coalición que todavía no tiene cara de coalición. Es que yo creo que si estás pensando en la teoría del ciclo y no en la teoría de que nosotros venimos, arreglamos esto y nos vamos, ¿sí? La teoría del ciclo requiere que ante la pregunta ¿qué somos? Seamos algo. Haya algún tipo de claridad. Exactamente. ¿Por qué? Porque de esa manera las condiciones de mi trato contigo desarrollan la reciprocidad
que tienden a desarrollar las relaciones que se mantienen en el tiempo. Cuando mi relación contigo es solo de una vez, cuando yo voy a interactuar contigo una vez y después si te he visto no me acuerdo, esto lo saben muy bien los que trabajan en teoría de juego, ¿cierto? Todos los incentivos me dicen saca el mayor provecho de esta relación y después chao, ¿cierto? Y fue un poco lo que pasó en la Convención Constitucional. Perdonen por este recuerdo, pero es interesante el punto. En la Convención Constitucional, muchos de nosotros, y aquí voy a hablar también como haciéndome cargo de lo que la academia dijo en su momento, nos pareció una buena idea esto de que los convencionales no pudiesen ejercer cargos a continuación para que no ocuparan esa pega como trampolín para sacarle un provecho personal, ¿cierto? Y tuvo el otro efecto. Y tuvo el efecto de que, desapegó como tú sabes, que no se puede, el Salabraña nunca más iba a encontrar con Tere Marinovich, ¿cierto? Lo mismo. Los incentivos a colaborar bajaron. En cambio, en la política parlamentaria, cuando son los partidos los encargados de representar cierta trascendencia, más allá de las figuras que estén, tú dices, bueno, con este me voy a encontrar mañana, y pasado, y el próximo año, y en 2 ciclos legislativos más. Por lo tanto, hay mayores incentivos a colaborar cuando mi relación es a largo plazo. A eso me refiero, sí, Claudia, con la idea de que la niña, en este caso, podría simbolizar la idea de que estamos en esto en forma que trascienda a este gobierno y que, por lo tanto, si hoy día tú gobiernas, yo voy a ser leal a ti porque mañana, cuando el eje dentro de la misma coalición cambie, quiero que tú también seas leal a mí. Un poco lo que pasó con la concertación, la relación entre el llamado humanismo laico y el humanismo cristiano, el BSPPD y el ADC, se fundaba en esta relación de largo plazo, donde un día gobernaba uno, en el entendido que los otros iban a jugar un papel secundario, pero eso después se iba a revertir y uno podía exigir la misma lealtad. Ya, pero eso funcionó en la concertación hasta un cierto límite, no fue ad eternum. Esta idea como de la alternancia al interior de su propia coalición. Ya con Lago empezó a tiritar esto con la democracia cristiana. Lo que quiero decir es que hoy día me llama la atención porque desde Sebastián Piñera, cuando asumió, dijo también que el cambio aquí tenían que ser 2 periodos. Después Michelle Bachelet también. Gabriel Boric, cuando asume, que vamos a ir a ese tema, también que tenían que, para que esto funcionara y fuera un cambio estructural en serio, se requería más. O sea, todos llegan a la moneda tratando de que el ciclo político se extienda. Pero estamos en un momento, y tú te dedicas a estudiar esto, Cristóbal Belolio, en que las cosas son mucho más líquidas, como se dice, o se desdibujan mucho más rápido y la ciudadanía va cambiando. Es más veleidoso. Yo estoy de acuerdo contigo. Ciudadano. Yo solamente digo que ante la pregunta, perdón por partir con Alvarado, pero ante la pregunta de si esto funciona con una cierta lógica coalicional, donde hay partidos que salen a defender a sus ministros, me da la impresión de que el trasfondo de esta discusión tiene que ver con la incertidumbre de qué somos. Y que si existiera algo así como un proyecto cuyo pegamento fuese doctrinario, fuese de proyección, donde la gente ya pensara en... Y lo digo a propósito también de una discusión que se ha dado estos días de si hay que celebrar el 11 o hay que celebrar el 4. Sí, es una discusión interesante en la derecha. Hay algunos que, de manera muy poco reflexiva, creo yo, están diciendo que el gobierno tiene que hacer algo para el 11. Como así, casi que indultar a los... Hacer los indultos. Ya, claro, pero si un senador republicano, un diputado republicano, perdón, recomendó eso. Sí, claro. No merece más de 5 segundos de reflexión porque obviamente es una brutalidad como idea, aunque tú seas partidario, ¿cierto? Porque rompe el espíritu con el cual fue electo este gobierno, que fue diciendo, yo no solamente no me voy a meter en la batalla cultural y en las cuestiones que tengan que ver con el ombligo para abajo, sino que tampoco voy a tratar de rememorar esa imagen que tienen ustedes de que yo soy un partidario de la dictadura. Todo eso se sacó, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces, volver a eso obviamente genera un elemento divisivo que, por decirlo de alguna manera, Gerardo, nos vuelve al 88 en vez del 2022. Lo que le conviene a este gobierno es que juguemos en el 2022, no en el 88. Y hasta ayer, no sé si fue a Pepe Out, no sé si lo estoy citando equivocado, pero me parece que a él fue que le escuché que dentro de los objetivos que se había puesto el gobierno, eso sí lo está logrando. O sea, yo les prometí reforma económica, está. Sí. De seguridad, capaz que te la tenga de aquí a diciembre. Claro. O sea, en cuanto a eso, va pero derecho y perfecto. Y en cuanto a sus propias metas. Y esa es la razón por la cual los eligieron. Acá hay una diferencia importante, lo hemos dicho, respecto del gobierno de Boric. Boric, durante 10 años,
hizo campaña, no él, porque él no era el candidato, hablemos del Frente Amplio o de ese mundo en general. Ese mundo hablaba de feminismo y derechos sociales, y cuando empezó a gobernar, al ratito la gente ya quería seguridad y economía, ¿cierto? Se cambió, acá no, acá está cumpliendo lo que y por eso es puso en interesante, campaña. porque este gobierno, a pesar del bencinazo, que revirtió muy rápidamente la aprobación y la desaprobación, este gobierno que partió con un 58% de aprobación, Se dio vuelta, claro. se dio vuelta. El otro día le escuchaba a Karen Tal de Cadem diciendo que ella no tenía registro de un gobierno que una vez que la desaprobación le gana la aprobación, haya sido capaz de, de volver a parece que no hay. de darlo vuelta, digamos, de volver a quedar con aprobación arriba. Sí. Este gobierno tiene la oportunidad de hacer eso, digo oportunidad, si no comete errores no forzados, de darlo vuelta, porque su agenda sigue siendo la agenda prioritaria de los chilenos, y en eso el presidente dice: no nos perdamos, no entremos. Entonces, la tontera del 11 de septiembre obviamente vuelve a complicar esa... Mete ruido. En cambio, la del 2022, que yo creo que ahí hay un sentido como un tufillo de coalición, que no es de coalición, es lo que algunos han llamado el arco del rechazo. Cristóbal, antes que entremos, quiero que hablemos también de Gabriel Boric y sus últimas intervenciones y los muebles y todo eso. Pero me parece que hay algo bien interesante a rescatar, que sería: una cosa es que tú tengas el poder y las mayorías legislativas para aprobar tus reformas, a tu gusto y a tu manera, como lo hizo el ministro Quirós, con ayuda de los ministros políticos, hay que decir, porque se ha reconocido un poco la ayuda del ministro Alvarado y García Ruminot. Pero otra cosa es que tú, para dar gobernabilidad a un país, para liderar un país, no te sirve solamente tener la mayoría legislativa, te sirve también conectar con la opinión pública, te sirve leer lo que el país necesita también. Es decir, lo que tuvo la concertación no fue solo una mayoría circunstancial. Es una mayoría política, social. En su momento, y esto lo decían, bueno, los Longueira, los Insulza en su minuto. Y no deja de ser, porque cuando tú tienes ese sustrato, eso da gobernabilidad. Sí, y por eso yo digo, si el gobierno mantiene fiel a la agenda de seguridad y economía, va a tener a la mayoría de la opinión pública de su lado. Ahora, como tú me contaste que había conversado con Juan Pablo Lavín, la relación con Kast es más transaccional. Sí. ¿Cierto? Lo estudió en su panel. Exacto. Y como es más transaccional, esa relación va a depender del cumplimiento de esas promesas. Si es que efectivamente el gobierno sigue enfocado en hacer las dos pegas para la cual lo elegimos, yo creo que esa relación transaccional, digamos, se va a ver satisfecha. Y por eso me parece que el mar de fondo de esta discusión es si puede dejar de ser meramente transaccional, ¿cierto? Y tú puedes consolidarla en esta idea, ¿cierto? Del arco del rechazo. Y en ese arco del rechazo, ojo, el mundo de Parisi, el mundo del Partido de la Gente, que quizás no ha consolidado todavía una identificación partidaria tan fuerte en la población, todos más o menos tenemos una cierta idea a qué nos referimos, ¿cierto? Ese mundo está dentro del arco del rechazo. Es todo ese mundo, la pregunta es, ¿todo ese mundo va a tener una identidad consolidada para que de aquí en adelante, cuando yo diga, pero ¿de qué lado eres tú? ¿Durante cuánto tiempo en Chile, cierto, se dijo, no, yo soy del no? Sí, la discusión sobre el clivaje. Pero es que esa es una discusión larga. El clivaje, el sí, el no, era cultural también. El clivaje del rechazo y del apruebo era lo mismo. Esa es la pregunta que no tenemos todavía elementos de juicio para que yo no me voy a adelantar a contestarlo. ¿Y tú de qué eres? No, eres del rechazo, no, del apruebo. No. En cambio, el sí, el no, tengo la sensación de que era más marcado culturalmente. Por eso es lo que yo digo. A la hora de elegir qué celebrar, yo fuese oficialista y me olvidaría del 11 de septiembre y diría, a ver, ¿dónde está el hito que permite recordarle a la población que estuvimos al borde del precipicio? Y este día nos frenamos. Y el sentido común chileno, el día de las banderas chilenas por sobre las banderas, digamos, de las identidades y todo ese relato. Si yo fuese hoy día del segundo piso, estaría metiéndole, pero kilos de carbón a ese... Cristóbal Velorio, cambiémonos de tema a Gabriel Boric, donde él estuvo en el lanzamiento del el último libro de Eugenio Tironi, y donde lo que más resaltó allí fue ese, no sé si me da culpa, pero él dice que no fueron creíbles, que tuvieron que cambiarse de track a la seguridad, etcétera, y donde también abordó lo de Carolina Toa, que dice que ella no vino a salvar los muebles,
una sensación que el socialismo democrático era distinta, ¿no? Un sabor de boca bastante distinto. ¿Cómo lees lo que él plantea allí con respecto a lo que fue su administración? Yo creo que es como que decir, lo primero, que el agua moja. O sea, no veo que haya mucha polémica en reconocer que seguridad no era el tema con el cual la gente identificaba a un movimiento de jóvenes estudiantes que marcharon por las calles de Chile diciendo gratuidad universitaria, que si lo quieres llevar a una clave más ideológica, en el fondo tenían un problema con un modelo en el cual el dinero todo lo puede comprar, y ellos decían, saquemos ciertas cosas del régimen del mercado y llevémoslas al régimen de lo público. Claro. Esa es la narrativa de este gobierno, que después se combinó con otras reivindicaciones identitarias como el feminismo u otras. Entonces, no lo elegimos porque creyéramos que Boric fuera la mano dura. En su programa de gobierno estaba refundar Carabineros. Que los chilenos hayamos elegido a alguien que no estaba identificado con las prioridades en materia de seguridad y sin embargo lo estamos juzgando por no haber sido bueno en eso, ese es otro problema. No estoy diciendo que el gobierno debe decir, no sé, pues no me eligieron por eso, no es problema mío. Todos los gobiernos tienen como preocupación principal asegurar cierto el orden público. Eso me parece que está de más decirlo. Pero reconocer que la izquierda, sobre todo que apoyó el estallido, que envejeció muy mal, en parte por su beta, digamos, delictual, por su beta violenta, reconocer que esa izquierda, especialmente la izquierda joven, si ya la izquierda vieja tenía problemas para ser identificada con seguridad, imagínate la joven, que no haya sido identificada con seguridad y que no haya sido la prioridad de su gobierno, que no hayan sido creíbles cuando cambiaron el cassette. Pero ¿no te parece que el expresidente Gabriel Boric debió haber hecho un gesto a una figura como Carolina Toá? ¿Cuántas veces dijimos, y creo que también tú mismo, y conversamos, el gobierno de Gabriel Boric en una etapa, y si no todo, se paró firme con un ministro en Hacienda que se llamaba Mario Marcel y una ministra en Interior que se llamaba Carolina Toá? Eso era el socialismo democrático. Cuando tuvo ahí que así la moneda, eso duró... Nada. Claro, lo que pasa es que Gerardo me preguntó por la primera parte de la frase, la seguridad. Los muebles. La segunda. Les voy a contar, que van ligados los muebles. Sí, es cierto. Yo estoy dirigiendo una tesis ahora de un estudiante, de un magíster de comunicación política, y él se hace una pregunta, dice, la literatura señala que grupos que usualmente son muy contestatarios, grupos que ascienden a figuración pública por su rol en la protesta, no necesariamente la protesta en la calle, esos son los impugnadores, y a veces con medidas muy radicales, con promesas muy radicales, como por ejemplo Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, vamos a cambiarlo todo, llegan al poder y se moderan por efecto de la administración del poder. Esa dice la tesis 1, es como una tesis más estructural. Tú apenas cambias de ropaje, pasas de estar en la oposición al gobierno, te ponís fome. La guitarra. Claro, exactamente. Porque ese es el efecto del ejercicio del poder. Te moderas, ¿cierto? Y tienes que entender que esta cuestión... Llegas por recursos semánticos a veces, no solamente más que ideología. Y la segunda, y él dice, pero en el caso, fíjate, del gobierno de Boric, dice, no ocurrió así. No ocurrió así porque él le saca la foto a los primeros meses del gobierno de Boric, antes del 4S, antes de la llegada de Carolina Toá, y él se fija de que en términos retóricos, discursivos, de propuestas legislativas, los primeros meses del gobierno seguían, por así decirlo, en la retórica más transformadora, más ambiciosa. ¿Cuándo la abandona? Cuando pierden el plebiscito. Y entonces por eso el factor de la entrada de Toá... El paso de realidad. Claro, pero lo que hace que Carolina Toá simboliza este giro. Ella no es el giro. Ella simboliza el giro. Es una consecuencia el giro. Sí, y es una consecuencia que además tiene esta cuestión media como edípica, porque no nos olvidemos de que este es un elenco, el de Boric, que llega al poder pegándole al papá y a la mamá, ¿por cierto? Sí. Dice, no me gusta Lagos, no me gusta Bachelet, a pesar de que Bachelet le decía, ya, vengan para acá, ya. Bachelet lo salvó también un montón de veces. Exacto, pero aún así le pegaban a los dos. Y le pegaba ácido, él muy ácido. A Lagos le pegaban más fuerte que a Bachelet. A Bachelet, Boric tiene una frase muy dura hacia ella. Exacto, entonces por lo mismo, tiene esta cuestión media morbosa el hecho que la hija política de Lagos, como se le llamó en algún minuto a Carolina Toá, y la hija política de Bachelet, que era Ana Uriarte, hayan sido las dos personas que entraran al comité político al día siguiente del triunfo del rechazo. Entonces es evidente que ellas simbolizan un giro en el gobierno. Yo creo que el presidente Boric, por razones obvias,
trata de bajarle un poco... sí salvó los muebles. O a eso vino. Lo que pasa es que, claro, salvar los muebles en el entendido de que el desastre era inevitable, de que este gobierno terminó... La colisión. De que este gobierno terminó con, corríjame si me equivoco, pero desde el punto de vista electoral, la derrota más estruendosa en número. O sea, entonces, por lo tanto, salvar los muebles me parece apropiado desde el punto de vista que no es que haya dado vuelta al partido. Sí, a mí me llama la atención más bien... Evitó una goleada aún más profunda. quizás. Mi pregunta es si en esta autocrítica, reflexión, o ese punto que hace Gabriel Boric, uno puede dejar traslucir toma distancia con Carolina Toá porque va a ser candidato y en el fondo está perfilándose. Y 2, no correspondía que Boric ahí, frente a ese mundo ex concertación, porque era el libro de Eugenio Tironi, o sea, no sé si había otra instancia donde había más cosas, hubiese hecho un gesto de agradecimiento porque aportaron en gobernabilidad. Pudo haberlo hecho, y yo creo que lo que él está diciendo es: Carola Toá no fue la que gobernó. Yo creo que eso es lo que está diciendo él. Evelyn Matei dice la que gobernó es Carolina Toá. Claro, pero, sí. pero Boric, yo algo escuché de su intervención y dice, las decisiones las tomábamos juntos. Él tomó, es que una cuestión importante, ¿quién es el que llama a Carolina Toá? No, claro. O sea, es él el que la pone ahí. Y discutir no te hace más débil. Siento yo, no sé. El punto es que él dice, no me quiten a mí mérito en el sentido de que el autor intelectual del giro soy yo. El actor intelectual de la moderación del gobierno y haber tratado de alinearnos con las prioridades ciudadanas y haber abandonado la retórica de transformación. Tiene ese punto. El que hizo ese giro soy yo. Si es que ustedes le conceden mérito a Carolina Toá porque fue la que salvó los muebles, bueno, el que la puse fue yo. Un poco le está diciendo no me quiten mérito. Pero simplemente para terminar en esta cuestión, yo creo que sí está esta sospecha que Claudia desliza, que pone sobre la mesa de que quizás después de la primaria del año pasado, los ánimos no quedaron muy afectuosos y por lo tanto están pensando que de aquí para adelante lo que vamos a ver es, por un lado, Frente Amplio Partido Comunista y por otro lado, el mundo de la exconcertación. Y si ese es el caso, gente que ya está pensando en la próxima elección presidencial. Obvio, si hay que construir relatos, hay que construir una historia, hay que hacer currículum. Exacto, y como ya está entonces más o menos asumido que se van a cortar esos lazos, por lo menos pensando en una eventual primera vuelta. Cristóbal Belolio, te agradecemos haber venido como cada jueves con tu opinión. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, buena semana. Chao. Viene en actitud deportiva el señor Belolio. Como siempre. Como siempre.